inquietud que de pronto les surja después cuando están haciendo los ejercicios, pueden hacer uso de ella. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Profe Nini, me confirma cuando ya está viendo, por favor. Listo, profe, me confirma. ¿Está viendo la pantalla? Muy buenas noches para todos y mi profe, perfecto. Listo. Entonces, cualquier inquietud, como somos poquitos, pueden abrir micrófono y preguntar cuando esté surgiendo la duda, o también pues está la profe Nini para atender en el chat, apoyarles en el chat las inquietudes que tengan. Entonces, bienvenidos a este encuentro, apreciados estudiantes, este encuentro CIPAS que está enfocado a nuestra tarea 1, que son los métodos para probar la validez de un argumento, y particularmente a la explicación y aclaración de dudas de los ejercicios 3 y 4. Los ejercicios 3 y 4 están asociados a demostrar un argumento con el uso de las reglas de inferencia o leyes de inferencia y un problema de aplicación precisamente de esa misma demostración. Entonces, importantísimo que tengan presente la agenda del curso, donde les dice a ustedes que esta actividad comenzó el 22 de febrero, tiene 125 puntos, y ojo porque empezó el 22 de febrero, pero finaliza el 24 de marzo, nos quedan 11 días para que finalice esta actividad. En este momento ya ustedes debieron haber desarrollado al menos sus primeros 2 ejercicios asociados a tablas de verdad y haberlos compartido en el foro para que contaran, en el foro que se encuentra en el entorno de aprendizaje, para que contaran con su realimentación. Es importante que todos sus aportes los tengan allí compartidos en el foro del entorno de aprendizaje, ¿sí? Antes de que pues vayan a hacer su documento final y vayan a hacer la entrega en el entorno de evaluación. Entonces, ojo porque ustedes ya en este momento ya debieron haber compartido al menos sus primeros 2 ejercicios, y si han compartido más, pues mucho mejor. Entonces, tener presente esos 11 días. Bien, pasamos directamente a lo que son los ejercicios. Tener en cuenta que el ejercicio 3 tiene un peso, una ponderación de 20 puntos en esta rúbrica, en la rúbrica de esta actividad, y está asociado a demostrar un argumento usando las reglas de inferencia. Entonces, ustedes ya han estado muy juiciosos en las webconferencias, en los CIPAS de primera matrícula, ¿cierto? Entonces ya tienen como la parte teórica. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer como un repasito antes de pasar a lo que sería el ejercicio. Entonces, un repasito es identificar claramente cómo ustedes pueden ver o cómo pueden reconocer una ley de inferencia. ¿Qué es un argumento? ¿De qué está basado un argumento? ¿De qué está basado una regla de inferencia? ¿Sí? Entonces, las leyes de inferencia son esas estructuras que ustedes ya conocen, conformadas por una o por 2 premisas o quizá por 3 premisas, que van a entregar una conclusión que ya está comprobada, que es lógica. Viéndolo esto como una analogía, un edificio, una edificación, en la regla de inferencia, estas premisas, lo que se encuentra antes de la conclusión, serían nuestras bases, ¿sí? Son unas bases que deben ser sólidas y que son completamente firmes y pueden soportar a la conclusión, que vendría a ser nuestra estructura que está por encima del terreno, ¿cierto? Entonces, esa conclusión es válida porque sus premisas son lo suficientemente fuertes y válidas para arrojar esta conclusión. ¿Listo? Entonces, como les indicaba, las reglas de inferencia las pueden encontrar ustedes con una sola premisa, con 3 premisas, con 2 premisas, ¿cierto? Entonces, la estructura ustedes la reconocen, la deberán reconocer por el número de premisas, pero también por los conectores lógicos que ustedes encuentran entre la premisa 1 o la premisa 2, y asimismo lo que ustedes responden en la conclusión. Nosotros le hemos compartido un OVA donde allí ustedes encuentran
las leyes de inferencia bien desglosadas. Entonces aquí tenemos ejemplo del modus ponendo ponens, que el modus ponendo ponens lo que dice es afirmando, afirmo, acá vemos la descripción, afirmando, afirmo, y está conformado una premisa 1 por un condicional, que recordemos el condicional lo vemos con una simbología de una flecha en un solo sentido, que va de esta proposición a esta proposición. Si P, entonces Q. Si se cumple P, entonces se cumple Q. Tenemos una primera premisa conformada por un condicional, una segunda premisa en el modus ponens que afirma al antecedente de este condicional, mire que es el mismo, es el antecedente, y concluye al consecuente de este condicional. Esa es la estructura del modus ponens. En el modus tollendo tollens, y también ustedes lo pueden recordar de la siguiente forma, tollendo tollens, negando niego, tenemos una primera premisa que también está obligatoriamente conformada por un condicional, una segunda premisa que obligatoriamente es la negación, por eso dice negando, es la negación del consecuente de este condicional, y dice negando niego. Entonces, si niego el consecuente, la conclusión será la negación del antecedente. Ese es el modus tollendo tollens. El silogismo hipotético, que es muy fácil de reconocer, porque miren, la primera premisa, un condicional, la segunda premisa, un condicional, la conclusión, un condicional. Entonces es muy fácil de reconocer este silogismo hipotético, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? Que nuestra premisa 2, su antecedente deberá ser obligatoriamente el consecuente de la premisa 1. Mírenlo. ¿Sí? El antecedente va a ser obligatoriamente igual al consecuente de la premisa 1. Y la conclusión estará conformada por el antecedente del primer condicional y el consecuente del segundo condicional. Ese será el silogismo hipotético. Tenemos el modus tollendo ponens, negando, afirmo, que está conformado por una primera premisa obligatoriamente conformada por una disyunción, una segunda premisa que niega a cualquiera de los componentes de esa disyunción. Si niego a P, concluyo a Q, pero si niego a Q, concluyo a P. Ese es el modus tollendo ponens, ¿sí? Negando, afirmo. Un dilema constructivo que está conformado por una disyunción y por dos condicionales, donde el antecedente del primer condicional es el primer componente de esta disyunción y el antecedente del segundo condicional está conformado por el otro componente de esa disyunción. Y concluyo una disyunción conformada por los consecuentes de esos condicionales. Tenemos la doble negación, que la doble negación lo que hace es que si usted niega una negación, lo que hace es afirmar. Ejemplo, no llueve. No es cierto que no llueva. Entonces, ¿qué concluyo? Que llueve, ¿cierto? Eso sería un ejemplo. Acá tenemos otros ejemplos ya de las diferentes leyes de inferencia. Y voy a pasar a lo que serían los más conocidos. El modus ponendo ponens. Entonces, el modus ponendo ponens, afirmando, afirmo. Tenemos aquí un ejemplo que dice que P en Manizales llueve, Q en Manizales hace frío. Entonces, si P, entonces Q sería si en Manizales llueve, esa sería la P, entonces en Manizales hace frío. Afirmo que en Manizales llueve. Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que en Manizales hace frío. Esa es la forma de verlo a modo de ejemplo, el modus ponendo ponens. El modus tollendo tollens. Ejemplo, que P sea que Carlos se ejercita y Q sea que Carlos tiene buen estado físico. Entonces, si Carlos se ejercita, entonces Carlos tiene buen estado físico. Si niego al consecuente, es decir, Carlos no tiene buen estado físico, Carlos no tiene buen estado físico, ¿qué concluyo? Pues que Carlos no se ejercita. Ese es el modus tollendo tollens. Y así sería la forma de ejemplificar
cada uno de estas leyes de inferencia. Entonces, importantísimo que reconozcamos. Leyes de inferencia, estructuras lógicas que tienen premisas y conclusión. Acuérdense del edificio, premisas válidas para obtener una conclusión válida, que está conformado por una, por dos o por tres premisas, que va a arrojar siempre conclusiones válidas. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. Usted le dice que va a encontrar un argumento y que a partir de ese argumento usted tiene que identificar las leyes de inferencia, las premisas, para identificar las leyes de inferencia tiene que identificar las premisas que utilizó, la conclusión, deducir cuáles son las premisas y la conclusión y definir cuál es la ley de inferencia que representa a ese lenguaje simbólico dado. Tenemos aquí este ejemplo. Profe, hasta el momento, inquietudes, dudas en el chat. Mi profe, ninguna, solamente algunos estudiantes, bueno, en el caso de un estudiante en el IMAR está indicando que no escuchaba bien, pero pues ya será del audio de ella porque se escucha perfecto, mi profe. ¿Se escucha bien? Bueno, listo. Entonces, tenemos una expresión simbólica que les dan a ustedes en ese ejercicio número 3. ¿Qué tienen que hacer? Identificar las premisas, identificar la conclusión y definir cuál es la ley que se utilizó entre dichas premisas para llegar a la conclusión. Para este caso, hay dos premisas. ¿Cómo las identifico yo? ¿Cómo identifico yo esas premisas? Entonces, pasemos aquí. Importantísimo. La conclusión siempre va a estar después de este condicional o de un bicondicional. Un bicondicional cuando vamos a hablar que lo que está acá es equivalente a lo que está acá. Y un condicional que dice que para que se concluya esto, se tendrá que tener esto, ¿sí? Se tendrá que cumplir esto, todo lo que está antes. Todo lo que está antes de ese condicional es lo que nosotros llamamos premisas, ¿sí? Recuerden el edificio, las bases que nos soportan la conclusión, las bases. Entonces, todo lo que está antes del condicional son mis premisas. Todo lo que está después de ese condicional va a ser mi conclusión. ¿Cómo identifico cuáles son mis premisas? Las que están entre paréntesis y se encuentran separadas por una conjunción. Así identifico mi premisa 1, mi premisa 2, e identifico también mi conclusión. Y eso lo escribo en mi tablita. Premisa 1 será mi primer paréntesis. Si no P, entonces Q, y lo escribo. Mi premisa 2 será si Q, entonces no R. Y la conclusión para este caso, para este ejemplo, va a ser si no P, entonces no R. Lo que sigue en este ejercicio consiste en identificar a qué ley de inferencia corresponde. Y ahorita la acabamos de ver, pero entonces para repasito, aquí tenemos algunas leyes de inferencia más usadas. Como les dije yo a ustedes que reconocían una ley de inferencia o que tocaba tener en cuenta para una ley de inferencia? Número de premisas. Entonces, ¿cuántas premisas tengo? Tengo 2 premisas. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es la estructura, qué conectores lógicos unen a mi premisa 1, a mi premisa 2 y a mi conclusión. Para este caso es muy sencillo porque la premisa 1 es un condicional, la premisa 2 es otro condicional y concluyo otro condicional. Y recordemos que la idea es identificar acá cuántas premisas tenemos acá en este caso. Entonces tenemos 2 premisas. Tenemos al modus ponendo ponens, al modus tollendo tollens, al silogismo hipotético, al silogismo disyuntivo. Descartamos silogismo constructivo porque tiene 1, 2 y 3 premisas, lo descartamos. La función tiene 2 premisas, la exportación tiene una sola premisa descartada, simplificación tiene una premisa descartada, esta también tiene una premisa descartada, de aquí en adelante son descartadas. Silogismo destructivo descartada, así que llegamos a esta primera fila más esta asunción. Bien, entonces dijimos que tener en cuenta la estructura. La premisa 1 debe ser obligatoriamente un condicional. Esta cumple, esta cumple, esta cumple, esta no cumple, ya descartamos esta. Esta no cumple, no tiene condicional, descartado. Entonces tenemos esta y esta. Bien, la premisa 2 tiene que ser otro condicional.
esta no tiene condicional, no cumple, esta no tiene condicional, no cumple, esta sí tiene condicional, esta cumple, esta ya la habíamos descartado, entonces solamente nos queda por descarte el silogismo hipotético. Entonces verificamos la estructura. La premisa 1 es un condicional. La premisa 2 es otro condicional que obligatoriamente su antecedente es el consecuente de la premisa 1. Verificamos que aquí se cumple. Mi antecedente de la premisa 2 es obligatoriamente igual a mi consecuente de la premisa 1. Q igual a Q. ¿Listo? Entonces se cumple. Bien, y lo que concluyo un condicional conformado por el antecedente de la premisa 1 y el consecuente de la premisa 2. ¿Sí? Como lo dice el silogismo hipotético. Entonces, en este caso, ya identifiqué qué es el silogismo hipotético. Y acá voy a escribir que la ley utilizada para poder llegar a esa conclusión fue el silogismo hipotético. ¿Inquietudes, muchachos, ahí? ¿Allí hay dudas o no? No importa que sea negativo. No importa que sea negativo, no, señora, lo importante es que se cumpla la estructura, ¿sí? Que por ejemplo, en este caso, tiene que ser obligatoriamente mi conclusión un condicional conformado por el antecedente indiferente de que esté negativo y por el consecuente de la premisa 2, indiferente de que esté negativo. Sí, señora, no importa. El ejercicio 4 es un problema de aplicación, pues también tiene 20 puntos, más que un problema de aplicación, viene siendo como más bien la aplicación de la ley de la ley de diferencia en una demostración. Aquí en este caso ustedes deben tener muy presente como las condiciones o las características que necesitan para que se pueda demostrar la validez de un argumento con leyes de inferencia. Y es que tienen que estar asignadas las proposiciones simples, P, Q, R, S, tiene que estar hecha la traducción lógica de las premisas de nuestro lenguaje natural a nuestro lenguaje simbólico. Se tiene que organizar siempre en forma vertical cada vez que vamos generando nuevas premisas. Se deben utilizar leyes de inferencia que nos lleven a nuevas premisas hasta llegar a una conclusión del argumento o a la conclusión válida del argumento. Y para identificar qué leyes se utilizaron, se debe escribir la abreviatura de la regla y las premisas que se usaron para poder llegar a dicha nueva premisa o a dicha conclusión. Entonces a ustedes le dan aquí un lenguaje simbólico, ¿sí? A partir de ese lenguaje simbólico, ustedes tienen también que hacer un lenguaje natural, estableciendo sus proposiciones simples. Aquí están los pasos, sí. Tenemos aquí primero, entonces, definir sus proposiciones simples en un contexto ya sea académico social. Recordemos que una proposición simple tiene la forma sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Esas son las tres cosas que tiene que tener su proposición simple. Debe estar afirmativa, ¿sí? Debe ser siempre afirmativa. Y la forma de enunciarlas es con letras minúsculas, generalmente partiendo a partir de P, Q, R, S, pero usted puede empezar a partir de Q, Q, R. Lo importante es que sean en minúscula y que tengan un orden, ¿sí? Entonces, a usted le dan esa expresión simbólica y debe identificar unas proposiciones simples y escribirlas con sus propias palabras. Entonces vamos a colocar aquí P, es que Luis es aspirante al programa de Ingeniería Industrial. Nótese que lo estoy indicando en colores para que podamos identificar más fácilmente quién es P en mi expresión simbólica y quién es P en mi lenguaje natural. P es Luis es aspirante al programa de Ingeniería Industrial. Q será que Luis cursa actualmente procesos industriales. Como ustedes pueden ver, se coloca de forma afirmativa. Y la forma sujeto, verbo, predicado. Luis cursa actualmente procesos industriales. R va a ser que Luis está matriculado en el periodo 1601, en este periodo actual. Así que vamos a pasar esa expresión simbólica a lenguaje natural y vamos a empezar en orden. Mi primera premisa dice si P, entonces no Q, y eso lo escribimos. Si P, entonces sí. Luis es aspirante al programa de ingeniería industrial, entonces no Q. Entonces Luis no cursa actualmente procesos industriales o simplemente no cursa actualmente procesos industriales, hablando de el sujeto que es Luis. Luego sigue otra premisa.
¿sí? Tenemos aquí una premisa. Recordemos que las premisas son lo que se encuentra antes del condicional, están separadas por una conjunción, así que mi siguiente premisa será este nuevo paréntesis. Q o no R. Lo puedo separar en mi lenguaje natural por un punto o puedo colocar la expresión y, que es esta. Q o no R. Entonces aquí simplemente le estoy colocando el punto. Vamos a colocar Q. ¿Y quién es Q? Q es Luis cursa actualmente procesos industriales. O no R. Luis no está matriculado en el periodo 1601. Luego, ¿tenemos más premisas? Sí, señor, tenemos más premisas, tenemos AR. Entonces, lo separamos con un punto o lo colocamos la expresión y. La siguiente premisa está conformada solamente por R, que sería Luis está matriculado en el periodo 1601. Luego sigue la conclusión, y para la conclusión podemos escribir por lo tanto, se deduce o se concluye, ¿sí? Lo importante es que sepamos que esa ya es la conclusión. Por lo tanto, negamos a P. Entonces, Luis no es aspirante al programa de ingeniería industrial. Entonces, todo nuestro lenguaje natural nos quedaría como se encuentra aquí, ¿sí? Ya después de haber pasado paso a paso cada una de nuestras premisas, nuestra conclusión, acá el lenguaje natural. Después tienen que completar simplemente una tabla de demostración. Esta demostración ya está prácticamente realizada, solo tiene algunos vacíos que ustedes deberán diligenciar o completar. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo completar eso? Entonces, por ejemplo, en este lenguaje simbólico, ya acá se lo están colocando en la tabla, la premisa 1 es si P, entonces no Q. La premisa 2 será Q o no R. Mi premisa 3 está conformada solo por R. Aquí le están diciendo que en esta primera columna son las leyes aplicadas y en esta columna serán las premisas usadas. Entonces, para obtener a P5, para obtener a Q, obtengo a Q, ¿qué ley aplico entre P2, esta, y P3? Entonces, ¿cómo hago yo para identificar cuál ley aplico para entre P2 y P3 para obtener a Q? Pues simplemente vamos a buscar entre P2 y P3, ¿cierto? Vamos a buscar qué ley de inferencia tiene esa estructura. Entonces recordemos, P2 tiene una disyunción y P3 tiene la negación de uno de esos componentes. Recordemos que si negamos dos veces a un elemento, pues simplemente, a una proposición, perdón, pues simplemente vamos a afirmar la proposición. Si negamos dos veces a R, pues me queda la proposición afirmativa. Entonces, tenemos la disyunción y la otra es la negación de uno de los componentes. Entonces, vamos a mirar aquí cuál ley de inferencia tiene disyunción. Modus ponendo pone no, modus tollendo pone no, si el grupo hipotético no, modus tollendo ponens, negando afirmo. Tiene una disyunción y tiene la negación de uno de los componentes para afirmar al otro componente, ¿cierto? Entonces ya aquí podemos ver que se trata precisamente de ese modus tollendo ponens, ¿cierto? Tengo mi premisa 2, que es Q o no R, la doble negación o simplemente la negación de uno de los componentes, por lo que concluyo al otro componente. ¿Sí? Negando, afirmo a Q, que esta es la premisa 4. Buenas noches, Afirmo a Q. profe. Entonces, Disculpe ¿qué que le ley utilicé aquí? interrumpa. El modus tollendo ponens. Y coloco las siglas. Modus tollendo ponens. Ahora ustedes, acá le dicen a usted que utilizaron modus tollendo tollens. Y aquí en este espacio que se encuentra vacío deberán diligenciar entre qué premisas yo puedo utilizar el modus tollendo tollens para obtener a quién, a mi premisa 5 o a mi conclusión, en este caso a la negación de P. ¿Entre qué premisas puedo utilizarlo? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Entre qué premisas puedo utilizar el modus tollendo tollens? Miren la estructura del modus tollendo tollens, negando, niego. Un condicional, la negación del consecuente del primer condicional y obtengo la negación del antecedente de ese condicional. Entonces, un condicional. ¿Cuál premisa tiene un condicional? La 1.
La 1, muy bien. Entonces ya tenemos una premisa. Ahora, la premisa 2 o la siguiente premisa deberá tener la negación. Miren el modus tollendo tollens. Tiene la negación del consecuente de ese condicional. Es decir, tengo que tener otra premisa que niegue a la negación de Q. Es decir, que afirme a Q. Entonces, ¿qué premisa hace eso? P2. No. Tenemos que tener una premisa Ok. que tenga a la 4. negación de la negación de Q, es decir, que tenga a Q afirmativo. ¿Cuál premisa tiene solo a Q afirmativo? P4. P4. Entonces ya sabemos que P1 y P4, entonces simplemente lo vamos a escribir allí. Miren. P1 y P4. ¿Sí? P1 tiene el condicional, que tiene esta forma, que es la que dice el modus tollendo tollens, y P4 tiene a la negación de la negación del consecuente, en este caso a Q afirmativo, para obtener a quién, a la negación del antecedente, que es la negación de P. Así que aquí simplemente voy a escribir, las premisas usadas son P1 y P4. Y así completaría mi tabla para este ejemplo, ¿sí? Rellenando iba a decir, pero mejor completando esos espacios vacíos que se encuentran en la tabla de la demostración con leyes de inferencia. Este ejercicio está muy sencillo porque antes, digamos que tenía muchos más ítems, tenían que hacer tabla de verdad manual, tienen que hacer la tabla del simulador, en este caso solamente consiste en la demostración, en el lenguaje natural, y ustedes pueden simplemente por curiosidad, digamos que allí no se solicita, pero lo pueden hacer, es pasar esto al lenguaje, ese lenguaje simbólico a la tabla de simulador de lógica UNA y comprobar que efectivamente ese argumento es válido. Cuando ese argumento es válido en tabla de verdad, ustedes saben que es demostrable con leyes de inferencia. Y ese sería el ejercicio 3 y 4. Inquietudes particulares que tengan de pronto que quisieran aclarar en este momento antes de pasar a lo que sería nuestro jueguito de conceptos. Profesora, disculpe, lo que pasa es que sigo un poquito confundido con esta última parte, porque no veo mucho la similitud entre las opciones del modus tollendo tollens con lo que nos muestra la tabla, no la comprendo bien. No comprendes bien el modus ponendo, me dice, perdón. No te escuché bien. ¿El modus cuál, perdón, que no te queda muy claro? Que el modus tollendo tollens no me Ajá. parece similar a la respuesta que se dio para este ejercicio. Por eso le pido que por favor, si es posible, lo repitamos para comprenderlo. Claro que sí, claro que sí. Ya. Listo. Entonces, esta parte final, esta sí quedó clara, ¿cierto? Sí, pero de igual, digamos que me gustaría repasarlo. Bien, bien, bien. No hay ningún inconveniente. Bien, entonces, aquí en este caso, el que tenemos que diligenciar es qué ley aplicamos aquí, ¿cierto? Y en este caso, lo que tenemos que diligenciar es qué premisas usamos con esta ley de inferencia. ¿Sí? Esta ya es la demostración casi realizada, solo faltan estos espacios por diligenciar. Entonces, aquí le dijeron a usted, para llegar a Q, utilicé a P2 y P3. Utilicé a P2 y a P3. P2 es una disyunción y P3 es la negación de uno de esos componentes, que en este caso sería negando a la negación de R, ¿cierto? R es la negación de la negación de R. Tengo a P2 y a P3 de esa forma. Entonces, yo busco aquí en la ley de inferencia y miro que el modus ponendo pones no aplica porque no tiene una disyunción, que es la que estoy aquí buscando, una disyunción. No la tiene, no la tiene, no la tiene. Y de aquí en adelante tampoco no hay ninguno que tenga. Solo ya de una vez se va uno a que es el modus tollendo pones, pero lo vamos a confirmar. ¿Sí? Modus tollendo pones. ¿Por qué? Porque sí tiene la disyunción, pero entonces vamos a mirar la siguiente condición. Mi premisa número 2 debe ser la negación de uno de los componentes. Entonces, en este caso puede ser o negar a P o negar a Q. Para este caso será o negar a Q o negar a la negación de R.
Entonces, mire que la P3 va a ser la negación de la negación de R. Recuerden que la doble negación es la misma afirmación. Si niego dos veces, simplemente estoy afirmando, ¿sí? Entonces, tenemos a P2 con P3. Y miren, tiene la misma estructura. Para concluir, ¿a quién? A la afirmación del otro componente. Entonces, al negar a R, a la negación de R, ¿sí? Voy a tener entonces a la afirmación del otro componente, en este caso será Q. Entonces, miren la estructura. Toledo pones dos premisas. Primera premisa, una disyunción. Segunda premisa, la negación de alguno de los componentes, o de Q o de P. Y conclusión, la afirmación del otro componente. Entonces, en este caso, si negué a Q, afirmo a P. En este caso, si niego a P, afirmo a Q. Entonces, acá lo mismo. ¿Cumple esa estructura? Sí, señor, cumple esa estructura. Y entonces, identifico que se trata del modus tollendo pones, y esto es lo que tengo que escribir aquí. Modus tollendo pones entre P2 y P3. P2 y P3. Cumple con esa estructura. ¿Eso es más claro? Sí, señora, me quedó más claro. Muchas gracias. Perfecto. De igual Ahora, ahora la siguiente parte también me gustaría repasarla. sí, claro, vamos allí. Pero entonces, para que quede, ya quedó claro cómo identificamos aquí el modus tollendo pones. Ahora nos dicen aquí en la siguiente. Para obtener a no P, debo utilizar modus tollendo tollens. ¿Entre qué premisas? Es la pregunta. ¿Sí? Para llegar a no P, debo utilizar el modus tollendo tollens. ¿Entre qué premisas utilizo el modus tollendo tollens? Y la pregunta es al revés, ¿cierto? Entonces vamos a buscar primero el modus tollendo tollens. Entonces buscamos aquí, esta no es esta. Modus tollendo tollens. ¿Qué dice el modus tollendo tollens? Negando, niego. Que debe estar conformada por dos premisas. O sea que aquí debo escribir a dos premisas. O sea, aquí no puedo escribir una, ni puedo escribir tres, tengo que escribir dos premisas. Mi primera premisa en el modus tollendo tollens dice que es un condicional, ¿sí? Y mi segunda premisa dice que niego al consecuente, perdón, que niego al consecuente de ese condicional para concluir al antecedente de ese condicional. Entonces, modus tollendo tollens. Ya nos están diciendo que se trata de este, que debe estar conformada por un condicional. Es por eso yo le pregunté ahorita, ¿cuál de esas premisas tiene un condicional? Ustedes me dijeron, ¿cuál? ¿Cuál de las premisas antes de P5 tiene condicional? P4, P1. P3, P2, P1. Bien. Tú identificaste rápidamente a P1. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sí? Claro, P1, ¿cierto? P1 tiene un condicional. Entonces, escribimos a P1 con ese condicional. Perdón, antes de saltarme para acá. Ahora, la siguiente premisa debe estar obligatoriamente conformada por la negación del consecuente de ese condicional. Si yo niego a la negación de Q, ¿qué me queda? Si niego dos veces a Q, ¿qué me queda? Recordemos, negar dos veces va a dar la afirmación. Si niego dos veces a Q, va a dar Q afirmativo. Entonces, la siguiente premisa deberá estar con, mire que aquí lo vemos en esta otra opción. Mire, al negar a Q, negar la negación de Q, me tiene que dar Q afirmativo. Entonces, ¿cuál premisa está conformada únicamente y exclusivamente por Q afirmativo? En este caso, por Q también está la misma forma, por Q afirmativo. ¿Cuál tiene a Q? Ok, sería P4. P4. Listo. Entonces, miren que ya tenemos la estructura que estamos identificando en el modus tollendo tollens, que ya nos lo dieron. Un condicional y la negación de, en este caso, la negación de Q. La negación de Q es Q. Entonces, entre P1 y P4. Entonces, esas dos premisas que yo ya identifiqué son las que tengo que escribir aquí. P1 y P4, para llegar a la conclusión, en este caso la negación de P, y escribo P1 y P4. ¿Ya quedó más claro? Ahora sí. ¿Sí o no? Sí, señora, muy claro. Listo.
Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Ustedes pueden hacer uso del simulador de lógica UNAD para simplemente identificar que al colocar todo el argumento del simulador de lógica UNAD les debe dar una tautología, y por esa razón es que pudimos demostrarlo con las leyes de inferencia lógica. Vamos a pasar al juego y aquí vamos ya entonces a comprobar que está clara la información. Empecemos entonces. ¿Cuál quiere, la joven o el muchacho? ¿Cualquiera? Cualquiera. Bueno, vamos aquí. Dice así: observa la tabla y completa las leyes de inferencia que faltan en los espacios, lo que acabamos de hacer. Utilizaron AP1 y AP2. ¿Sí? Utilizaron AP1 y AP2 y obtienen AP5, que es IP, entonces 0. P1, un condicional. P2, otro condicional. P5, otro condicional. Ya de una vez ustedes pueden identificar qué ley de inferencia es, ¿cierto? Entonces se trata de un silogismo hipotético que le encontramos en la opción 1, en la opción 2 y en la opción, no, solamente en la opción 1 y 2, así que esta ya descartada. 1 y 2. Siguiente, el 2. Dice que P5 y P3. P5 y P3. P5 es un condicional y P3 es la negación del consecuente de ese primer condicional. Entonces, ¿qué ley de inferencia es esa? ¿Sí? ¿Qué ley de inferencia es? Una que niega para obtener la negación del antecedente. Negando, niego. ¿Cuál es negando, niego? Profesora, que me gustaría de pronto compartirles en el chat las leyes de inferencia como para que ellos puedan confirmar o verificar esto. Espérate, a ver si yo puedo dividir pantalla. Pero pronto se ve muy pequeñito. Mi profe ya le compartí a ellos el enlace donde están las leyes, también el resumen, y de igual manera le envié el pantallazo. Ah, perfecto, gracias. Entonces, ¿cuál es negando, niego? Vamos a ver, yo ya les estoy dando la respuesta, solamente que lo verifiquen en el lenguaje de leyes de inferencia. Modo Toledo Toledo. Listo, entonces sería esta, ¿cierto? Tenemos silogismo hipotético la primera y modus tollendo tollens la segunda. Y la tercera pues debería ser modus tollendo ponens entre 4 y 6, P4 y P6. P4 que es una disyunción y P6 que niega uno de los componentes para poder obtener al otro componente. O sea, negando, afirmo, tollendo ponens. Muy bien, entonces pasemos a esta. Ustedes, esa me la tienen que decir ustedes. Revisen en sus tablitas de leyes de inferencia cuál tiene esta estructura. Una disyunción. Primero que todo, 3 premisas. 1, 2, 3 premisas para tener esta conclusión. Primera premisa conformada por una disyunción. La segunda y la tercera por un condicional. Y los antecedentes de esos condicionales son los componentes de la disyunción, P, Q en este caso. Y los consecuentes de ambos condicionales son el mismo, en este caso R, para llegar a la conclusión de R. Entonces, ¿cuál de estas leyes de inferencia corresponde? Ya aquí les doy una pista. Silogismo hipotético no es porque silogismo hipotético son dos premisas. Silogismo disyuntivo. Entonces, ¿cuál de estas dos es? Mírenla bien en sus tablas de diferencia. Silogismo disyuntivo. A ver. Sí. No es. ¿Por qué no es un silogismo disyuntivo? No tiene la forma porque en el silogismo disyuntivo al final ustedes concluyen un condicional. Mientras que en la simplificación disyuntiva, al final lo que concluimos es el consecuente que es idéntico para ambos condicionales, en este caso a N, por eso se llama simplificación disyuntiva. Les decía que no era silogismo hipotético porque silogismo hipotético son
2 premisas conformadas por condicionales. Aquí somos 3 premisas. Bien, acá volvemos entonces a las tablitas para terminar de completar. Entonces acá nos dan las leyes de inferencia, pero tenemos que indicar entre qué premisas usamos esa ley de inferencia. Dice aquí que para obtener a P4, que es P y R, tuve que usar el modus ponendo pones. Recordemos, afirmando, afirmo, poniendo, afirmando, pones, afirmo, afirmando, afirmo. Entonces, el modus ponendo pones, si ustedes van a su salita de leyes de inferencia, inicia con un condicional, ¿sí? Entonces, ¿qué premisa de acá, de las que nos dan, tiene un condicional? Tenemos en este caso a P1 y tenemos a P3. Bien, entonces cualquiera de esas dos puede ser. Pero el modus ponendo pones dice que la premisa 2 debe ser obligatoriamente el antecedente de ese condicional. Entonces, miren que no tenemos más premisas sino la premisa 2 y la premisa 2 es el antecedente no de este condicional, sino que sí es de esta premisa 1, ¿cierto? Así que la primera estaría conformada por P1 y P2. ¿Cuál será? Entonces ya sabemos que es esta, ¿cierto? Por descarga, pero vamos a mirar las siguientes. La siguiente dice que es la simplificación. ¿En dónde puedo utilizar una simplificación? Donde yo tenga únicamente la conformación de una conjunción. ¿Sí? Una conjunción entre dos proposiciones simples para obtener a P. Entonces, ¿cuál conjunción tiene a P y Q? P2. ¿Sí? Es la única que tiene a P y a Q y las puedo simplificar. De P y Q puedo sacar a P o puedo sacar a Q. Es lo que me dice la ley de diferencia, la simplificación. Una única premisa donde puedo obtener cualquiera de los dos componentes de la conjunción. Y la tercera, que es el modus ponendo pones, pues aquí ya lo podemos sacar porque no ninguna de las otras tiene a P1 y P2 en 1. Entonces es entre 3 y 5. Un condicional y afirmación del antecedente de ese condicional, que es P5. Si P entonces R, afirmo a P, por lo tanto concluyo la afirmación de R. En este caso, entonces estaríamos hablando de eso. Esta la hacen ustedes. Entonces, ya como vimos todos los ejercicios anteriores, ustedes me van a decir, el modus ponendo pones, ¿entre qué premisas puedo usar? Entonces recordemos, modus ponendo pones, afirmando afirmo, un condicional y la afirmación del antecedente de ese condicional para concluir al consecuente de ese condicional. ¿Entre qué P1, premisas? P2. P1 y P2. Entre P1 y P2. Listo. Entonces, ¿cuál sería ya allí en este caso? ¿Esta? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La 1. Bien, y la siguiente dice que para obtener a no Q utilizó a P3 y a P4. ¿Sí? Que utilizó a P3 y a P4. En este caso, estamos hablando de negando, niego, ¿cierto? Niego aquí al antecedente para llegar al, bueno, en este caso sería como solendo todo el según esta misma estructura. Y ya la última, ¿a qué ley de inferencia corresponde el lenguaje simbólico de esta imagen? ¿A qué ley de inferencia corresponde? Un condicional, la premisa 1, la premisa 2, la afirmación del antecedente y la premisa 3, la afirmación o la comprobación o el mismo consecuente. Modus ponendo pones. Modus ponendo pones. Muy bien. Eso es. Muy bien. Los veo muy bien con las leyes de inferencia y con la estructura. Esto sería, digamos, lo que tenemos para nuestro encuentro. Queríamos como aclarar esas dudas que ustedes tienen, recordarles que ustedes tienen un acompañamiento siempre con nosotras.
En el chat siempre estamos pendientes de que si tienen dudas particulares, con mucho gusto, si quieren agendar una asesoría, con mucho gusto. Tienen el acompañamiento en tutor en línea los días martes, jueves y sábados. Toda esta información está en el chat y también está, pues, obviamente en los foros, para que tengan muy presente, pues, los horarios. Martes de 9 a 12, jueves de 4 a 7, sábados de 9 a 12, con los diferentes enlaces. Es importante que tengan claro que su tutor en línea son tutores de nuestra red del curso, que están disponibles para atender sus dudas particulares. No es que lleguen allí y digan, no, es que no entiendo el ejercicio, pero ni siquiera lo ha leído, ni siquiera lo ha realizado, ni siquiera ha hecho el intento, no. Estoy haciendo el intento y mire, me pasa esto y creo que es esta ley o es esta otra ley, pero tengo la duda aquí. Esa es una duda particular, ¿sí? Que ya hayan hecho un avance y que tengan una inquietud que se pueda solucionar fácilmente. ¿Por qué? Porque allí entran muchos estudiantes. Entonces, la idea es darles respuestas rápidas. Ya una asesoría particular, un poco más extensa, pues sería con su tutor, que nos encuentran siempre en los diferentes chats. Ustedes están ya por derecha incluidos en el chat del curso que cada una ha creado. Y si quieren una asesoría, pues, única, entonces simplemente en el usuario de cada una de las docentes asignadas a ustedes, ya sea la profe Niño o en mi caso, me buscan y me dicen, me gustaría una asesoría para tal ejercicio que no lo comprendo, entonces con mucho gusto hacemos la asesoría. ¿Inquietudes, muchachos? Muy bien, mi profe. Dayana tiene la mano levantada. Dayana, Esto, ¿me cuéntame, podrías ¿cuál es tu repetir inquietud? la conclusión del lenguaje natural? No lo entendí. Que sí que, perdón, no lo entendí, Dayana. Sí, esto como la conclusión del lenguaje natural. La conclusión del lenguaje en el lenguaje natural, que cómo se puede, qué expresión se puede utilizar, es la pregunta. Sí, Bueno, la expresión que se puede utilizar para dicho condicional, como les indicaba, puede ser por lo tanto, se concluye, entonces, se obtiene, ¿sí? Esas son expresiones para concluir en el lenguaje natural. gracias. Un gusto. ¿Qué otra inquietud tienen? María Fernanda está indicando que la asistencia, María Fernanda, no manejamos asistencia en esos encuentros, directamente en nuestro aplicativo de TIN nos lo arroja al finalizar. Entonces, eso. Mi profe quería hacerles una aclaración a los estudiantes, recordarles que pues hoy, como ya en nuestra última sección de CIPAS, directamente pues nosotros las tutoras de cada uno de ellos, es recordarles que como usted dijo al principio, ya nos queda solamente 11 días de cierre de nuestra tarea. Recordarles que por favor ser partícipes oportunos en nuestros foros, teniendo en cuenta que siempre nosotros como tutoras realimentamos aquellos aportes que van a estar enviados hasta el 21 de marzo, es decir, 3 días de antelación del cierre de la tarea, porque obviamente, bueno, vamos a esperar hasta el viernes, sábado, que nos llenemos nosotros nuestros foros y bueno, nos va a quedar tiempo de poder hacer una reglamentación oportuna y efectiva a cada uno de ellos. Entonces, la invitación es a participar oportunamente, teniendo en cuenta que ya nos quedan esos prácticamente pues 10 días, porque de hoy sería 11, ya se nos está acabando el día. Entonces, hacerles esa invitación, ¿sí? Y nada, agradecerles por la asistencia el día de hoy. Sí, muchas gracias por participar y recuerden que de todas maneras la asistencia sí la deben es confirmar en campus, ¿no? Esa asistencia se confirma en campus. Entonces sí les agradezco que por favor cuando hayan hecho la proceso de inscripción ahí decía confirmar asistencia, la confirmen y pues diligencien esa incorporación para que quede pues más consolidada su participación en los CIPAS. Y la grabación pues siempre queda de inmediato aquí en el chat, pero pues obviamente también se las compartiré. Dice, profe, lo de la explicación en inglés se envía al foro de la explicación de la tarea. Emily, el ejercicio número 1 es el único que pide el video. Lo único que debes hacer es una presentación muy cortica en inglés, una presentación personal, las cositas que se piden allí en la guía.
Y ya de ahí en adelante, pues ya es la explicación del desarrollo solo del ejercicio número 1. Y sí, sí puedes compartir ese enlace en el foro para que comprobemos que efectivamente sí el enlace se abre correctamente y que obviamente cumple las condiciones indicadas. Sí lo puedes compartir, pero si compartes el ejercicio 1 y no quieres compartir de pronto el enlace, no hay ningún inconveniente también. Pues lo importante es que verifiques que ese enlace abre correctamente. Yulainis dice que tiene dificultad con la inscripción en el campus, en el CIPAS. No me aparece la inscripción en el campus. Yulainis, ¿cuál es tu tutora? Puedes escribirlo, puedes abrir el micrófono para de pronto. Ah, creo que Yulainis es mía, sí, mi estudiante. Yulainis, tendríamos que revisar a ver por qué no te está apareciendo, porque te debería aparecer debajo del curso que estás convocada para este CIPAS. Tendría que aparecerte allí para que puedas hacer el proceso porque se arrastra a todos los estudiantes que están asignados a mí. Se me cruzó con esta, bueno, esta hora pues no hay ningún problema, Gabriela, ¿ok? Sí, señora, muchas gracias, listo. Listo, Buenas noches. luego la revisamos. ¿Quién abre el micrófono? Buenas noches, Sí, buenas noches. tutora. Sí, sí. Lo que pasa es que yo me encuentro viajando, pero yo estoy conectado en la clase y no puedo entrar a la plataforma para la asistencia. Bien, Steven. Bueno, pues creo, no sé si, profe, yo sí no tengo claro si ellos pueden hacer la asistencia, no importa que haya finalizado el encuentro, igual convalida la asistencia, para que después lo hagan. Sí, nos tocaría revisar, de igual manera hacerle la invitación a cada uno de los que están escribiendo por ahí en el chat que no les aparece o que no lo encuentran, ¿cierto? Entonces, como saben cuál es su tutor, nos escriben en este momento por interno y hacemos el ejercicio de una vez para revisar cuál es el problema. Sí, para que verifiquemos. Dice Lady Juanita, mi video es de 4 minutos con 30 segundos, no hay problema, no hay ningún problema. Steven Eduardo tiene la mano levantada, ¿y quién más tiene la mano levantada? Charik también tiene la mano levantada. Entonces, Steven, por favor, que está ahí de primeritos. A Steven ya bajo la mano. Solo era la pregunta esa que le hice, tutora. Ah, bueno, listo, Steven. Sí, cuando ya te encuentres, entonces verifica si puedes registrar la asistencia en campus, ¿vale, Steven? Sigue Melanis. Melanis, no, primero estaba Charik y luego siguió Melanis. Charik. Charik tiene la mano levantada, ¿alguna inquietud? Bueno, no se encuentra Charik. Melanis, ¿qué inquietud tienes? Hola, profe, buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Con respecto a lo que acaba de decir del video, es que no tengo claro una cosita. O sea, el video acaba de decir que es explicando el punto 1, listo, una presentación de 1 y explicando el punto 1. Pero entonces, ¿ese link lo compartimos en el trabajo final o solamente pues subirlo al foro para que ustedes lo vean o cómo? Como te indicaba, digamos que la idea es que pues todo lo que ustedes desarrollen lo compartan en el foro para que puedan contar con la realimentación. Si compartes el enlace, nosotros vamos a verificar que el enlace abrió correctamente, que desarrollaste bien el ejercicio, ¿sí? Entonces ya podemos darte como una realimentación que básicamente nos simplifica a nosotros el trabajo cuando vayamos a calificar porque ya sabemos que quedó bien. Y lo otro es que confirmas que no vaya a, de pronto que no, que enviaste el enlace, pero solamente lo puedes ver tú y no, el docente no lo puede ver. Entonces, si nosotros no lo podemos ver, ponemos 0 en en ese punto, ¿sí ves? Entonces, si compartes el enlace, vas a contar ya como con esa certeza de que efectivamente el video es correcto, el enlace es correcto y cumple los requisitos. Por eso, pero, o sea, compartir para, o sea, ¿cómo me explica? Comparto el link en el, digamos, en el foro. desarrollo 1, por decirlo así. Sí, ¿Sí? Ejercicio 1 y lo compartes. Ya después de que ya hayas tenido obviamente tu realimentación del desarrollo del ejercicio, ¿cierto? Porque también si vas a compartir apenas el ejercicio 1 y de pronto tienes cosas por corregir,
entonces tendrías que volver a hacer el video explicándolo bien, ¿sí ves? Pero si ya compartiste el ejercicio 1, el desarrollo, y ya te dijeron que estaba bien desarrollado, sería bueno que compartieras ya el enlace con la explicación del desarrollo. Ok, es decir que el link va en el trabajo final, como quien dice, ¿sí? El enlace tiene que ir en el trabajo final obligatoriamente, sí, señora. Exactamente, esa era la duda. Bueno, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Listo. Creo que ya son los que tienen manito levantada. Entonces, en ese orden de ideas, daríamos por finalizado nuestro encuentro. Las personas que tuvieron alguna inquietud con lo de la asistencia, pues lo revisamos entonces ya por interno. Y si hay alguna pregunta particular, entonces también la podemos revisar a través del chat. Están preguntando por ahí datos de teléfono, toda esta información. Yo en mi caso la he compartido en el foro. Allí en el foro de la tarea 1 está mi teléfono, mis horarios de atención, mi usuario Teams. Yo tengo también abierto, y la profe también tiene abierto un canal de difusión de WhatsApp. Entonces, toda esa información está compartida en el foro. ¿Listo? Entonces, para que por favor ingresen al foro y vean esa información y nos pueden contactar. ¿Listo? ¿Algún otro inquietud? Melanie todavía tiene la mano abierta, levantada. Melanie todavía tiene duda o de pronto se olvidó. Mi profe Gabriela que indica, disculpe, dice Gabriela que ella ya realizó el trabajo y que si lo debe subir al foro. Sí, Gabriela, antes de enviar el trabajo final por entorno de evaluación, hay que enviarlo al foro para que la tutora correspondiente de su grupo, pues verifique, ¿cierto? Le haga la respectiva realimentación y si está todo bien, pues ya ahí sí lo puede subir como trabajo final. Entonces, por favor, primero que todo, enviarlos al foro. Sí, es importante, muy importante que toda esa información está escrita en el foro. En el foro está escrito en qué consiste la actividad, cuántos aportes tienen que compartir en el foro, por qué deben compartir en el foro, porque van a contar con la realimentación. Si ustedes comparten sus ejercicios en el foro, entonces yo les voy a escribir, por ejemplo, en mi caso, o la profe Nini que va a revisar, vamos a escribir, mira, en el ejercicio 1 debes corregir esto, o está correcto, o en el ejercicio 4, revisa por favor la obtención de la premisa 5, porque la ley de diferencia indicada no es la correcta. O sea, le vamos a indicar qué corregir para que cuando ustedes entreguen la tarea, pues prácticamente la entreguen para sacarse la puntuación total. ¿Sí? Si ustedes comparten todos sus aportes en foro y cuentan con una realimentación, pues prácticamente lo que van a hacer al entregar la tarea al final es entregarla totalmente corregida para sacarse los 125 puntos. Entonces, sí, es muy importante. Y toda esa información está en los foros, así que por favor, revisen toda esa información que les compartimos en los foros. Profe, una pregunta. Sí, señora. En el foro en donde vamos a interactuar, ¿es donde estamos nada más los 4 participantes o donde Estuvo a están todos? inicio. El foro, sí, señora, en el entorno de aprendizaje. Mira, yo miro ¿Es si donde puedo estamos abrir. los 4 grupos o donde están todos los estudiantes? ¿O Lo que solamente pasa es que, permíteme un momentico, ya compartí la pantalla. Voy a entrar a mi campus. Porque veo que, no sé por qué estará pasando eso, que tienen dudas de dónde son los foros y dónde compartir. Entonces, por favor, importante que ustedes tengan claro que sí o sí en la tarea 1, tarea 2 y tarea 3 de nuestro curso, ustedes deben compartir sus avances de la tarea en el foro. ¿Cuál es el foro? Tienen 3 entornos: información inicial, donde encuentran todos los encuentros web, conferencias, donde encuentran la agenda y demás. Entorno de aprendizaje, aquí están las guías, están el material de apoyo y están los foros. Y entorno de evaluación, donde ustedes entregan la actividad final, ya después de haber sido corregida. Aquí en el entorno de aprendizaje, en el foro de discusión de la tarea 1, es donde ustedes deben compartir
Entonces, ustedes, yo tengo muchos grupos aquí que tengo que revisarles a diario los aportes que hacen en el foro. Aquí en este foro se les indicaba cuándo inició, cuándo finalizó, qué encuentran en cada una de las actividades, se les indicaba la puntuación, se les indicaba cosas que tienen que hacer, entonces seleccionar la letra e indicarla en el foro, presentar en el foro la actividad 4 aportes en formato Word, ¿sí? Aquí está escrito eso. En el entorno de evaluación es cuando usted ya presenta en el documento final, aquí también está escrito. Está el Padlet con toda la información y como les decía, allí mismo en ese foro abierto se encuentra el enlace para ingresar al equipo, el canal de WhatsApp si quieren ingresar, el celular y WhatsApp en el horario laboral están los horarios allí establecidos. Se les compartió imágenes de paso a paso. Entonces, aquí en este foro donde ustedes le dan clic en responder al último mensaje, aquí yo les he compartido los videos de apoyo, las webconferencias, la invitación a estos encuentros CIPAS, las sesiones de tutor en línea, el recordatorio de las webconferencias, las grabaciones de las webconferencias, las grabaciones de los CIPAS. Acá están los aportes de algunos compañeros donde dicen la letra, ¿sí? Esto lo tienen que hacer todos. Los juegos, que es uno de los que acabamos de hacer, aquí se encuentran. Aquí, por ejemplo, mire, otro compañero compartió, yo voy a hacer la letra C, entonces ya tenemos a 3 compañeros que ya dijeron la letra, ¿sí? Ellos son los que van a apretar letra A, B y C. Les he compartido mayor información para que amplíen lo del lenguaje natural, recordatorios, la participación en este CIPAS. Y entonces ustedes aquí en este foro donde al final acá dice responder, en modo avanzado, acá en este de modo avanzado, comparten. A continuación, entonces si les falta la letra, tienen que indicar aquí la letra, pero si ya he indicado la letra, a continuación comparto mis avances de los ejercicios tales, tales y tales, los que vayan a entregar. Y aquí en esta parte dice agregar, entonces aquí es donde ustedes agregan, subir un archivo, suben su documento, ¿sí? Seleccionan el archivo y lo suben. Allí suben su documento Word para que cuando ya lo hayan subido, entonces acá le dan enviar al foro, entonces yo pueda ver qué me enviaron y yo lo pueda realimentar. ¿Eso quedó claro para todos? ¿Alguna inquietud allí con el tema de los foros? Creo que pues quedó claro. ¿Sí? Listo, entonces, Señora, apreciados estudiantes, ¿sí? ¿Quedó claro, Chari? ¿Quedó claro para todos? ¿Alguna otra inquietud? buenas noches. Profe, una pregunta. ¿El link del video hay que montarlo en el foro o solamente que hay que ponerlo en el trabajo y montar la participación en el foro o estoy mal? Puedes, como te indicaba hace un momentico, puedes compartir el enlace del video, pero que es importante, María Fernanda, que ya hayas contado con la realimentación del ejercicio 1, porque el video es solamente el ejercicio 1. Entonces es importante que ya hayas contado con la realimentación del ejercicio 1, es decir, que ya sepas que te quedó bien la tabla de verdad manual, que ya sepas que tu lenguaje natural está correcto, que ya sepas que la tabla del simulador está correcta. Entonces, cuando tienes esa realimentación del tutor, entonces ahí sí procedes a hacer el video y puedes compartirlo para que tengas también la realimentación de que tu enlace abre correctamente y que cumple las condiciones de la guía. Ya yo terminé el trabajo, ya se lo monté en el foro, estoy esperando La los cheques. realimentación. Sí, Señora, tú me escribiste esta tarde y entonces yo te dije que el día de mañana estaría revisando de nuevo aportes que ya han hecho de las 10 de la mañana en adelante el día de hoy para poder ahí sí realimentar esos aportes. ok, y ahí dirá si está bien, pedirle algo. ¿Perdón? Y ahí dirá usted si ahí está bien o hay que... Exacto, correcto. Entonces yo ahí digamos que le voy a hacer, revisarle los aportes y verificarle que efectivamente quedó bien realizado, si tiene algo por corregir, también se lo indico, porque la idea es que todas las correcciones las puedan hacer antes de subirlo al entorno de evaluación para que se saquen los 125 puntos. Ok, y de allí si está bien, si ¿Está bien?
si monto el link, o sea, si usted me dice, no, está bien, ahí sí monto el link en el foro. Sí, claro, puedes montar el enlace en el foro para que yo también te pueda verificar que el enlace del video abre correctamente y que el ejercicio está bien explicado y cumple las condiciones. Ok, Importante, María Fernanda, ese video tiene unas condiciones, revisa la guía y dice que debe hacerse una presentación en inglés muy cortica y de ahí pasar a lo que es la explicación del desarrollo del ejercicio 1 completamente. yo la hice, la Ah, presentación listo. y la explicación del punto de que usted pidió que explicara y ya, solo estoy Listo. esperando que está bien. Muy bien, María Fernanda. Bueno, Melanie tiene la mano levantada también. No, es que no le he bajado, pero me ha surgido otra duda, qué pena. Si Sí, yo bueno. lo que pasa es que yo aún no he podido hacer ningún aporte, ¿cierto? Pero digamos que si yo hago todos los aportes y los subo, ¿me alcanzaría usted a revisar todo? Sí, recordemos que pues la idea sí es que obviamente los aportes se hubiesen hecho gradualmente para que pues fueran avanzando y fueran ir construyendo los otros ejercicios ya basados en unos ya realimentados. Pero entonces, si usted lo sube en este momentico, no habría ningún inconveniente porque nosotros hacemos realimentación hasta máximo 3 días hábiles antes del cierre, de la fecha de cierre, ¿sí? 3 días hábiles antes de esa fecha de cierre. Entonces, ¿cuándo es la fecha de cierre? El 24 de marzo. 3 días antes hábiles hasta esa fecha podemos realimentar aportes. Ok, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Yo asistí a un CIPA con la profe Lenka porque a mí me llegó fue un correo de ella. Ahora no me aparece la asistencia en la plataforma porque obviamente hoy no tenía programada en la plataforma este CIPA. ¿Hay algún problema con eso? Pues está raro que no estés convocada porque cuando nosotros subimos la información del CIPAS, de este CIPAS, arrastra a todos nuestros estudiantes asignados. Entonces también tendríamos que revisar por qué no te está apareciendo este CIPAS. Y puede ser que sí te hayan programado un CIPAS de pronto del SEA donde te hayas inscrito, eso sí puede pasar que hayan hecho un CIPAS y que te hayan convocado por ser de allá del SEA. Entonces, digamos que no es inconveniente la cantidad de CIPAS que asistas, pero sí tenemos que verificar por qué no te está apareciendo o sea, esa convocatoria en este caso de que asistas a este CIPAS, porque ya sea que yo sea la docente o que sea la profe Nini, debería de aparecerte. Sí, yo ingresé fue por el grupo que usted mandó el link, pero por la plataforma. Ok, mi caso. Entonces tenemos que revisar porque entonces ya varias personas me han escrito que no cuentan con eso. Sí, señora, gracias. Listo. Mañana hacemos el ejercicio, Charik, de revisar ahí la plataforma. Profe, ¿usted qué opina? ¿Será que de una vez verificamos o qué? Mi profe, yo le estoy escribiendo a los estudiantes que me han indicado por el chat que sí, que revisemos de una vez, teniendo en cuenta que pues no sabemos si mañana ya de pronto ya se ha cerrado todo, ¿no? Pues entonces, Entonces, Charit, venga, lo hacemos con Charit y con uno que sea asignado a usted, profe. ok, ese mi profe. Entonces, Charit, voy a colocarte para que compartas pantalla y me muestres, por favor, lo que te aparece en campus, ¿listo? A ver, aquí. Espérate, deja de compartir. Y ahora sí. Compartir moderado. Listo, Charik. Puedes compartir pantalla y muestras, por favor, lo que te aparece en campus. Charik. Aló, profe Nini. Sí, señora, ¿se le escucha Aló. bien? Ok. No, entonces, allá. Ya por ahí Charik, Charit
Charit, ¿me haces el favor? Entonces compartes pantalla. Vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando porque no les aparece convocado. Profe, está viendo. Sí, aquí estamos viendo. Entonces, debajo del curso de pensamiento lógico matemático, te aparece. Igual tienes que bajar más, ajá, porque ahí primero lo que le aparecen son los IPAs de primera matrícula, tiene que bajar más. Matrícula. Sí, toca buscar los otros CIPAs. O sea que tengo que escribirme acá. Mira, ahí ya comenzó donde dice comunidades de interacción y participación. Comunidad de interacción y participación académica y social, CIPAs. Entonces revisemos ahí. CIPA Mira, ahí presencial. te aparece, ok, metes, sí, baja, baja. Porque le está apareciendo como si fuera otro tutor. ¿No será que ella es de con otro tutor entonces? Revisemos. Porque sí tiene CIPAs, pero con otro tutor. Ajá, con otro tutor. Entonces de pronto es que ella Pero Charit está dentro de mi grupo, ¿cierto? Sí, señora. Usted es mi tutora. Entonces sí está raro. Sí está raro porque le está apareciendo los de otro tutor. Sí tiene CIPAs de pensamiento lógico matemático, pero de otro tutor, según lo que yo veo ahí. Baja. Y está. Revisa ahí directamente participantes. A ver, mi profe. En participantes. Mira participantes. Extraño, porque le aparece el otro tutor. No, sí, ahí aparezco, yo la tengo presente. Sí, está extraño, profe. Porque se acuerda que nosotros realizamos el proceso y verificamos que estuvieran todos. Sí bajó bien todo en la parte de los IPAs, porque pues como está desde el teléfono, ¿cierto? Sí, alcanzó a ver bien. No se alcanza a mirar, sí, correcto. Baja despacito. Voy a comenzar. De igual manera, en la parte finalizar, siempre le colocamos el nombre de cada una, ¿no recuerda? Debe decir tutora Angélica Antía. Debe decir tutora Angélica Antía. Es que son demasiados. Baja. Mira, dice, CIPAS 1, tarea 1, son correctamente CIPAS. Permíteme un momentico ahí. Hoy, 7 de marzo. Importante los diseños presentados al momento y la conversamos sobre aspectos generales. Aparece el 24. Mira, esta no dice que el tutor lo. Estoy hablando con el tutor CIPAS de ética y ciudadanía. Baja. Temática 1, tarea 1, ejercicios 1 y 2. Allí. Esa que dice unidad 1, métodos para probabilidad. Temática, métodos para probabilidad de argumentos. Y no dice quién lo convoca. ¿Sí ves? Convoca. Bueno. Ahí aparece Angélica Antía. Mira, ahí está Angélica Antía, mira. Ahí Mira. entonces, ¿tengo que inscribirme al de usted? Claro, al mío. Correcto. Inscripción y ya ahí la inscripción, entonces ahí sí le das, Confirmar confirmar. Eso es. Ese mismo proceso tiene que hacer cada uno de ustedes, estudiantes, revisar, tener paciencia, porque ya podemos observar que son muchos las enlaces que les aparecen. Entonces, por eso nosotros
lo que hicimos fue colocar al finalizar que en mi grupo, anoche, que más de uno me decía que no podían, que no les aparecía, yo les mandé el pantallazo que decía Nini Joana. Les dije, búsquenme con el nombre mío. Ahí está el nombre del CIPAS, pero a pesar de eso se le colocó el nombre del tutor para eso mismo, para que ustedes identificaran cuál era el encuentro con cada una de nosotras. Eso es para todos. ¿Listo? Entonces verifican, por favor. Sí, en el caso de la profe Nini, en el caso mío, ustedes encuentran entonces al final el nombre de la tutora para que se puedan inscribir. Ahí les aparece el enlace y inmediatamente confirman asistencia. Todos deben aparecerles de esa misma manera. Listo, entonces mi profe y para apreciar estudiante, entonces daremos por finalizado este encuentro. Voy a finalizar aquí ya la grabación y ya lo que les digo, cualquier duda particular con mucho gusto a través del chat y recuerden que pues también mañana hay tutor en línea, así que también pueden hacer uso de ese espacio para que puedan resolver dudas puntuales. Dudas puntuales, es decir, que ya hayan hecho esos ejercicios y que tengan alguna inquietud particular de alguno de ellos o de dos de ellos y los puedan preguntar allí en tutor en línea. Entonces, feliz noche para todos y bueno, esta grabación se les compartirá. Muchas gracias, profe Angélica. Bien. Feliz noche para todos. Que tengan feliz noche.